Muy bien, bueno, buenos días. Estamos grabando nuestro mensaje para poder subirlo a YouTube y poder ustedes mismos escucharlo, transmitirlo a otra persona, lo pueda escuchar que no ha podido llegar a nuestra iglesia. Hoy queremos hablar algo sobre el personaje de Esdras. También vamos a nombrar algo de Nehemías. Así que vamos a ir a la Biblia, al libro de Esdras capítulo 7. El libro de Esdras capítulo 7. Nuestro mensaje para hoy es tomados de la palabra de Dios. Tomados de la palabra de Dios. Nehemías y Esdras eran contemporáneos. Nehemías fue a reedificar la ciudad de Jerusalén. Y Esdras puso el culto, la adoración a Dios en aquellos tiempos. Mientras Nehemías ya sobreedificó la ciudad, luego llegó a ser el gobernador de la ciudad de Jerusalén. Y luego el rey Artajerjes, en este capítulo 7, envía a Esdras para que él, como descendiente de la línea de Aarón, hermano de Moisés, primer sacerdote y sumo sacerdote de Israel, en la línea, los que leyeron el capítulo habrán visto que de Aarón, sus descendientes, llegó a Esdras 17 personas, descendientes que eran sacerdotes. Así que Esdras es descendiente de Aarón, está en la línea de los sacerdotes, ¿sí? En la línea de lo que solamente ellos podían, de esa tribu de Leví, podían servir en el templo. Y Esdras es enviado por el rey Artajerjes para que él vuelva el culto a Dios. Pero no va solo, va con dinero, con ofrenda, enviado con carta para que posibiliten todo lo que es volver a gastar dinero y poner todas las cosas en el templo, los utensilios en el templo. Y el rey Artajerjes le envía, era el rey de Persia, y lo envía a Esdras. Y aquí en el capítulo 7, Esdras demuestra el interés para hacer esta obra y también manifiesta que Dios le concedió esto a través del rey y que lo pudo hacer. Luego los siguientes capítulos son apasionantes. Tienen que leerlo, tienen que leer el libro de Esdras y Nehemías, porque los dos se fusionan muy bien. En la historia de la reedificación, en la historia de la instauración del culto otra vez y de los sacerdotes, cosa que había pasado antes cuando Nabucodonosor lo llevó todo cautivo hace muchos años atrás. Pero ahora está volviendo el pueblo de Israel, los judíos están volviendo a su nación. Y si ustedes siguen leyendo el libro de Esdras, se van a dar cuenta que Esdras hizo algo maravilloso, precioso, un siervo de Dios, pero excelente. Yo no quiero exaltar la personalidad de Esdras, porque no tenemos que hacer eso. Los personajes bíblicos, como los personajes de hoy día, los pastores, siervos y siervas, no son lo principal, sino Dios que los utiliza. Pero Dios utilizó a Esdras de una manera increíble. Vamos a ir al versículo 10 de Esdras. Allí en el capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este mensaje que podemos transmitir a nuestros hermanos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, también por este personaje de Esdras, por Nehemías, por lo que hicieron los dos, para que Israel vuelva a ser lo que era antes. Señor, en tu gracia y en tu favor, utiliza a los siervos, los ministros, los obreros que hay hoy en día en las iglesias para volver a esos principios bíblicos, a ese principio de tu palabra.
Dios, ayúdanos para que nosotros podamos volver a esa palabra de Dios que llene nuestros corazones y nos impulse a vivir vidas cristianas. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no leo todo el capítulo 7 porque es muy largo, por eso les pedí a los hermanos que lo hicieran. Los que lo hicieron pudieron tener el beneficio de que hoy van a entender lo que están diciendo, lo que yo estoy diciendo ahora en este momento. Pero quiero recalcar este versículo 10. ¿Qué pasó con Esdras? Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué vemos aquí en Esdras? La primera cosa que vemos, tenía un corazón dispuesto. Eso es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros, tener corazones dispuestos. Varias veces nosotros podemos leer este versículo y llenarnos de maravilla al comprenderlo. ¿Qué es lo que estamos comprendiendo? Que Esdras tenía una disposición a inquirir, a investigar la palabra de Dios. Es muy fácil a veces leer un capítulo, un libro de la Biblia, un versículo y pasarlo por alto sin llegar a las aguas profundas del versículo. Pero nosotros tenemos como mandato ir a navegar en las aguas profundas de la palabra de Dios, profundizar la enseñanza, llegar al conocimiento. Quiero aclararles, ya más o menos ustedes entendieron en qué situación de la historia estamos. Israel está en Babilonia, Israel está desperdigado, Israel está fuera de la ciudad de Jerusalén, los pocos que quedaron por allí. Recuerden que Nabucodonosor se llevó a los príncipes, a las mejores personas, puso a Daniel y a sus 3 amigos en el gobierno. ¿Se acuerdan de aquella época? Bueno, años más tarde vuelve todo para atrás. Y ahora el rey Artajerjes quiere de esta forma, como lo hizo con Nehemías anteriormente el rey, ahora lo está haciendo con Esdras, para que vayan a volver a poner el culto y la adoración al único Dios de los israelitas. La disposición de ese rey es espectacular. Lo que Dios sobró en el corazón del rey de Persia es espectacular. ¿Cómo Dios utilizó a ese hombre? No solo para enviar a Esdras, para que Esdras haga lo que quiera, que se lleve todo, le dio dinero, les dijo que buscaran voluntariamente a los judíos para que ellos también ofrendaran y llevaran todo para que volviera otra vez el culto a Israel. Y que cuando vayas del otro lado del río no pagues impuestos, no se le haga cargas honorarias para que estos levitas vuelvan otra vez a poner el culto en el templo. ¡Qué bendición! ¡Qué tiempos aquellos! Pero ¿qué pasó? De tanto tiempo que Israel no estaba en Jerusalén, ni se estaba dando culto a Dios, ni se estaban haciendo los sacrificios, no sabían ellos, se olvidaron o sus padres no le enseñaron, se fueron a otros países, dejaron la cultura de ellos, dejaron las costumbres de la palabra de Dios, abandonaron lo que era lo que Dios los había llamado, ¿sí? Desde Abraham, luego con Moisés, luego con Aarón, que era el sumo sacerdote, el tabernáculo, todos se olvidaron. No practicaban nada. Ya su fe estaba fuera de toda época. ¿Entienden dónde estamos en ese momento histórico? Pues bien, Esdras entonces viene aquí a Jerusalén. Pero viene con un corazón dispuesto. Hermanos, quiero que entiendan lo que fue la palabra de Esdras. Vamos a leer un poco más de él y vamos a profundizar más para que ustedes, los que no pudieron leer, también vamos a leer otros pasajes. Pero quiero poner en usted la idea de lo que es este hombre. Esdras entonces es de la descendencia de Aarón, el número 17. Es también un escriba. El escriba es aquella persona. No todos escribían en aquel tiempo. El escriba es el que hacía la lectura o la escritura
espiritual, era el hombre que podía hacer copias, el hombre que podía escribir, era un hombre erudito, un hombre preparado para eso. Aquí hay un acto milagroso que se realizó, una verdad por la cual consideramos que este versículo es increíble, con el cual nos queremos sentir identificados por la calidad del corazón de Esdras. Vuelvo a repetir el 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Saben lo que es la palabra inquirir, no? Investigar, hacer el análisis, llegar al fondo de la situación, entender de qué se está hablando. Cuando les mandé el pasaje ayer, es para que ustedes entiendan que no solamente voy a leer el versículo 10, pero que ustedes entiendan dónde estamos en la historia, y si se apasionaron, leyeron un poco antes, me imagino, y leyeron un poco después también, porque es así, para inquirir, para investigar lo que es la palabra de Dios. Esdras también era un hombre común y corriente como nosotros, con debilidades, defectos, virtudes. Él también necesitaba depender constantemente de Dios. Él era como tú y yo, seguro pasó por toda clase de pruebas, dudó, tuvo miedo, temores, tentaciones como ser humano. Así que podemos ver que él no era ningún superhombre. Pero lo que es importante notar es que como hombre, él tomó una resolución y una voluntad para inclinar su corazón a la palabra de Dios por las cosas que verdaderamente son importantes. ¿Hay una diferencia entre los otros seres que estaban en esa época o no? Esdras estaba destacándose en toda esa multitud de millones de personas en el mundo habitado. ¿Cuál era entonces la virtud o la cualidad de Esdras que lo destacaba de los otros seres humanos? Había otros descendientes de Aarón, no era el único. Pero ¿por qué Esdras? ¿Por qué? Por lo que dice este versículo. Porque él tenía un corazón para investigar la palabra de Dios. Y no solamente eso, porque el versículo sigue. Y para cumplirla. Ay, qué lindo, ¿no? Yo voy a leer la palabra de Dios, pero me dice que tengo que hacer algo. Ah, no, eso no. ¿Qué les parece? Si ponemos peros a obedecer la palabra de Dios, no tiene resultado, ¿no es cierto? Hoy nos estaba enseñando la maestra sobre el no, pero si nosotros en vez de no decimos sí y caemos en la tentación, ¿a dónde vamos a cumplir lo que está el objetivo de la ley o de la palabra de Dios? Y no solamente para cumplirla a Él, sino que sigue el versículo, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Qué precioso versículo, ¿no? Tenemos un mensaje de 3 puntos muy básicos aquí. Él quería inquirir la ley, investigarla, quería cumplirla y quería enseñarla. En el libro de Proverbios, Salomón escribe estas palabras, 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina, en la versión nueva dice el rumbo de tu vida, pero determina lo que es realmente. Y podemos comenzar a practicar este versículo. Cuando preparamos nuestro corazón para conocer no solo de Dios, sino a Dios mismo, para inquirir, para investigar, para hacer nuestro estudio, para conocer a nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la profundidad de la palabra de Dios. El corazón es un tema de gran importancia, prácticamente es la fuente de todo. El corazón es como un jardín que día a día tiene que estar regado para crecer fuerte y sano. Un jardinero diligente procura cuidar su jardín de cualquier plaga que pueda ser dañina para sus plantas. Así el cristiano
Tiene que cuidar de todo lo que lo puede dañar a su corazón, porque de él mana la vida, dice en la versión 60. Así debemos cuidar nuestro corazón. De allí procede lo bueno y lo malo también, dependiendo de nuestra responsabilidad para cuidarlo. Si yo creo firmemente que todo es gracia de Dios, pero también somos responsables, y este versículo lo indica bien, de velar por nuestras almas. No tenemos que dejar el cuidado a los demás. Los demás no son responsables de nuestra vida espiritual. El que es responsable de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. Nuestra relación con Dios es personal. Si bien como iglesia somos cuerpo, nos podemos edificar uno a los otros, consolar uno a los otros, impulsarnos uno a los otros, animarnos unos a los otros. Nuestra relación con Dios es personal. Nuestra edificación es personal. Nuestras decisiones son personales. El personaje de José de esta mañana, él tenía que tomar una decisión personal. No le podía ir a consultar a los demás compañeros qué hacía. ¿Es cierto o no? ¿Qué sugerencias le hubiesen dado los otros compañeros de trabajo? Le hubiesen dicho que pecara. Si total ellos no tenían el amor de Dios. Le hubiesen dicho que cayera en el pecado y tuviera la mujer de su patrón. ¿Qué? ¿Tanto que insistió? Bueno. Pero él tenía una decisión personal. Nuestras decisiones son personales si nosotros vamos a inquirir la palabra de Dios y la conocemos. Jesús habló muchas veces sobre la importancia de cuidar nuestro corazón, de protegerlo de toda clase de maldad, de luchar en contra del pecado día a día. Y esto es lo que los grandes hombres de Dios hicieron en todas las épocas. Batallaron consigo mismo y con las tentaciones para lograr ser los hombres que son. Esdras fue uno. Y hoy puedo hablar de este personaje porque la verdad que lo admiro. Admiro su dedicación, admiro su investigación, admiro su prestancia. Y vamos a leer algunos versículos más de él y vamos a descubrir qué personaje precioso. La verdadera vida, la vida en abundancia, viene cuando nuestro corazón son nutridos regularmente del pan de vida, de la palabra eterna, de Cristo mismo. Dice en Juan 6, 63, Juan 6, Evangelio Juan, ¿no? Evangelio Juan 6, 63. Dice esta palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellas son las que tienen el poder para tocar nuestras fibras más profundas que encuentra nuestro ser. Ellas son poderosas para quebrantarnos a nosotros mismos todo lo que endurece nuestra cerviz o nuestro corazón, muchas veces terco, que quiere hacer lo que quiere, no lo que Dios quiere, de la manera que nosotros queremos. La palabra de Dios son poderosas para quebrantar en nosotros todo lo que es duro, para exponer ante su luz admirable todo lo oculto, para mostrarnos que en Cristo estamos completos y satisfechos. Su palabra es vida y a través de las Escrituras podemos conocer a Dios y a Cristo, quien Él ha enviado. Vamos a ir al capítulo 17 de Juan. Juan 17, versículo 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, no es cuestión de entender teológicamente quién es Dios, quién es Cristo, quién es la Trinidad, quiénes son los ángeles, quién es la iglesia. Teológicamente podemos tener una cabeza muy sabia, muy entendida, muy erudita. Pero hay otra cosa más que la cabeza. La cabeza se mueve por el corazón. Y si nuestro corazón no está dispuesto a obedecer la palabra que estudiamos, que vemos, de nada nos sirve. Vamos a decir que un arquitecto estudió para ser arquitecto, se preparó, tiene regla de edificación. Pero si el arquitecto guarda todo lo que aprendió y ya no aplica todas las técnicas que aprendió,
y va a construir una casa o un edificio según su criterio, ¿qué piensa que va a pasar con esa casa? Se va a caer, va a debilitarse, va a estar torcida, porque hay técnicas de edificación. Cualquiera que más o menos edificó algo, hizo algo, sabe que lo básico, que lo segundo, lo secundario, lo terciario y así sucesivamente hasta completar la casa. Eso pasa en todos los órdenes de la vida, ya sea maestro, ya sean abogados, ya sea lo que sea, técnico, en los diferentes oficios que tienen ustedes. Cada uno sabe que primero lo básico, luego viene lo secundario. Y si no arrancamos por lo básico y saltamos los puntos y queremos adelantar y hacer lo que nosotros queremos, así no va a salir la cosa, que se llama mal hecha. En la vida cristiana hay cosas básicas. Y lo básico es saber de Dios, pero conocer a Dios es más importante. Saber quién es Dios, sí, pero conocer a Dios es más importante. Tú me dirás, sí, pero ¿cómo yo voy a saber de Dios si no conozco de Dios? Bueno, va un poquito atado todo, ¿no? Va un poquito muy cerca. Sí puedo saber quién es Dios a través del estudio bíblico, pero no me llega si yo no conozco a Dios personalmente. ¿Y cómo conozco a Dios personalmente? Por el nuevo nacimiento, la nueva criatura. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador y que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón para decirnos exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Y Él dice que nos va a guiar. En Juan capítulo 6, versículo 63, ¿yo leí ese o no? Sí. Bueno, no lo leemos. Antes de abrir nuestra Biblia para leerla, es necesario tener un corazón dispuesto como el de Esdras. Esdras tenía un corazón que dijo, yo quiero inquirir en la ley de Dios. Yo quiero conocer la ley de Dios que nos dio a nuestros padres. Él era de la línea de los sacerdotes, tenía que haberlo sabido. Sí, pero estaban en el cautiverio. Y había pasado mucho tiempo. Ya se había como olvidado el pueblo de lo que era realmente, de quién era. Lo mismo pasaba cuando estaban en Egipto, ¿no es cierto? Se habían olvidado. No sabían ni quién era Dios. Llega Moisés y Aarón y dice, Dios me dijo que los lleve a la tierra prometida. Pero se pusieron malísimos. Luego criticaban a Moisés, luego se hablaban mal de Dios, luego estaban contentos, luego estaban tristes, estaban indecisos, dudaban de Dios, criticaban a Moisés. Al final, ¿saben lo que hizo Dios? Ustedes lo conocen. Murieron todos en el desierto, esa generación maligna, perversa, que no conocían a Dios. Y Dios esperó 40 años que crecieran los niños menores de 20 años para entrar a la tierra prometida, una nueva generación que conoció el tabernáculo, que conoció a los sacerdotes, que conoció la cultura israelita, que conoció al Dios de Israel y no conocían a Egipto y a la esclavitud. Entraron en el proceso de purgar su doctrina, purgar sus culturas. Venían muy aferrados a las cosas paganas. Y ahora estaba sucediendo prácticamente lo mismo. Habían dejado lo que era el amor de Dios y quién era Dios. Pero ahí venía ese hombre valiente como Esdras. Qué hermosa historia la de Esdras, ¿no es cierto? Qué preciosa la palabra de Dios cuando nos habla de esto. ¿Sabe? Esdras tuvo que estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas. La segunda cosa que vemos en él es que profundizó en la Biblia, en la palabra de Dios. Y la primera razón que este versículo nos enseña, que es claro en toda la Biblia, es que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Sencillamente dicho, es examinar a profundidad y de forma cuidadosamente algo. El otro día el hermano Cristian mandó algo muy bonito, que lo estuve leyendo y examinándolo sobre los libros de la Biblia. Eso es estudiar, investigar. Es profundizar, es ir a nadar allá abajo, es descubrir algo más. La iglesia no es esto de venir a reunirnos un tiempo los domingos y nada más.
La vida cristiana no es esto. Esto es la frutillita de la torta. Lo más importante es tu relación con Dios, lo más importante es la profundización, que tú entiendas quién es Dios, entiendas qué es la vida eterna, entiendas qué te enseña Dios a ti para ser una persona cristiana, una persona hija de Dios. La responsabilidad que tienes para ti, contigo mismo. Porque aquí usted ve en el primer punto que Esdras tuvo un compromiso con Esdras, ¿o no? No dijo primero, Esdras quiere enseñar la Biblia o la palabra de Dios a los israelitas. Y el último punto, Esdras entonces empezó a investigar. No, el primer punto es que tú como cristiano tienes que saber la palabra de Dios. Tienes que inquirir la palabra de Dios, tienes que profundizar la palabra de Dios. Porque este libro no es un libro solo de texto, es un libro mucho más allá. Es el libro de los libros. Y no podemos leerlo por ligereza, tenemos que profundizarlo. Son palabras reales y de valor eterno. Cuando un minero empieza a trabajar la mina, tiene que ir a las profundidades de la tierra. ¿Se acuerdan aquella historia de los mineros chilenos? Nuestros nietos estaban muy pegados, David era uno de los que estaba más pegado con eso, ¿no? Y hasta cantaba la canción de Chile, ¿no? ¿Se acuerdan cuando rescataron a los mineros? ¿Dónde estaban ellos? En las profundidades de la tierra. ¿Dónde excavan los mineros para sacar el oro? En las profundidades de la tierra. ¿Dónde está el tesoro de la vida eterna? En las profundidades de la palabra de Dios. Tú puedes decir, ay, sí, yo quiero tener oro. Y te quedas por allá arriba de la tierra y no hay oro ahí, en la superficie. Sí, pero yo quiero tener oro y quiero ser rico. Sí, bueno, pero tienes que meterte en la tierra. Tienes que hacer un túnel, tienes que cavar, tienes que entender qué es lo que vas a sacar de ahí, cómo sacarlo. Tienes que cuidar tu salud, muchas cosas tienes que hacer para sacar el tesoro. Cuando sacas el tesoro eres rico. En la palabra de Dios pasa lo mismo. Si tú no investigas, si tú no te preocupas, si tú no profundizas, si tú no vas allá de lo profundo del mar, de la palabra de Dios, para entender quién es Dios, qué quiere Dios de ti, y luego lo que tú puedes enseñar a los demás, no va a pasar nada contigo. Vas a ser superficial siempre. Y no vas a tener la vida cristiana que debes tener. ¿Me entendiste? Mientras más profundices en la Biblia, más tesoros vas a encontrar. Y no debemos conformarnos con solo ver la parte superficial, sino tenemos que ir a lo profundo y más profundo. Es cierto que la Biblia no es fácil interpretarla, hay que entenderla, no es para todos entenderla, pero Él nos dio el Espíritu para entenderla. Pero gracias a Dios nosotros podemos tener estudio bíblico para poder entenderlo con un hermano mayor que nos explique la palabra de Dios, que nos dé las primeras puntuaciones de cómo nosotros aprender a navegar. Cuando alguien no sabe nadar, va a alguien que le enseñe, un profesor, una profesora, y hasta que aprendió en sí mismo a hacerlo, va a tener que pasar un proceso. Usted quizás tenga que pasar un proceso para aprender cómo bucear en la palabra de Dios y aprender a profundizar en la palabra de Dios. Y si ya lo sabe, hágalo y utilice eso que es precioso. Puede usted conocer a Dios buceando en su palabra. Es más, deberíamos animar a conocerlo aún más profundamente. Dice que lo que viene fácil, fácil se va. ¿Es cierto? Lo que viene fácil, fácil se va. Nada es fácil en la vida. Todo nos cuesta mucho. Usted construyó algo, una casa, compró un auto, hizo algo, una familia. Le costó. A veces usted se sienta y empieza a contar a los demás todo lo que hizo para lograr lo que tiene. ¿Es cierto o no? O usted mismo se examina a sí mismo y dice, todo lo que logré, mira todos los años de trabajo y todo lo que hice para tener lo que tengo. Lo que fácil viene, fácil se va. Si alguien se lo regala y usted no tiene ningún valor por eso, así se va y lo pierde. Muchas personas
perdieron hasta sus herencias, porque como no les costó nada, la malgastaron y se la perdieron. Por decirle algo rápido. O un dinero que se lo regaló. Muchas veces le regalamos plata a los niños. ¿Qué hacen los niños cuando tienen dinero enseguida? La primera cosa que hacen. Se van al almacén y la revientan todas. Y uno dice, Pedro, te di eso, administrar un poquito la cosa. No, van allí al mostrador y tomás 100 pesos. Dame toda la golosina que tenga, o qué sé yo. Algo que se les ocurre. Y uno dice, guau, caramba, te di la plata, pero no era para eso, ¿no? O sea, ahora tenemos que pensar que esos caramelos me van a llevar a un dentista, que me van a salir mucha plata porque se van a picar los dientes. En fin, de los 100 pasaste a 5.000 de inversión. Hay que saber administrar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos cuestan las cosas, nos duran. Cuando nos costó ganar la plata, pensamos bien cómo debemos invertir. ¿A qué voy yo? ¿A qué ejemplo voy? Que si nosotros leemos por arriba la Biblia, no nos va a quedar nada. No nos queda ni el versículo que leímos, ni las cosas que hicimos. Ahora, a los hermanos que ayer leyeron el capítulo 7 de Esdras, ¿están viendo lo que estamos hablando ahora? ¿No lo ven de otra manera? ¿Otro objetivo? ¿Con otra mirada más que aquellos que no lo leyeron? Bueno, quizás algunos después de acá lo leen y se quedan leyendo todo el libro. ¿Por qué? Porque el sacrificio, la profundización, los tiempos tienen un proceso. Y el proceso de crecimiento espiritual hay que prestarle atención. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que esforzarte para conocer a Dios. ¿Quieres saber lo que Dios quiere para tu vida? Tienes que esforzarte. Tienes que ir a la profundidad, tienes que aprender, tienes que hacer las cosas que Dios quiere para tu vida. El valor más alto sobre cualquier posesión en esta tierra es conocer a Dios y tener la vida eterna. Por lo tanto, es digno de que nuestros esfuerzos los concentremos en conocerle, porque de Él proviene la fuerza, viene la vida, viene el vigor y la salud espiritual. Naveguemos en esas aguas profundas. Otra cosa que vimos en Esdras, dice que obedeció la palabra de Dios. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice Juan 14:15. Jesús le dijo a sus discípulos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Vieron qué fácil decir que usted ama a una persona o esa persona le dice a usted que la ama? Pero ¿no les parece a veces muy superficial de alguna persona que le dice, sí, te amo? Te amo, pero no hay ninguna demostración profunda de que me ama realmente. Ese te amo puede ser tan falso o tan profundo y tan sentido como uno le dé el sentido. Las palabras decir te amo es muy fácil. Pero ¿qué encierra ese te amo? Si tú lees 1 Corintios 13, después que lo leíste, ¿puedes decir la misma cosa, te amo a esa persona? Cuando te está diciendo ahí en 1 Corintios 13 que el amor es sacrificado, el amor es benigno, el amor no es que piense en uno, el amor es que pienses en el otro, el amor es dar, no recibir, no esperar nada de vuelta, el amor es todo, y sin amor no sirve de nada todo lo que haga. ¿Pueden apagar la radio, por favor? El amor es todo, y nosotros tenemos que sentir ese amor del Señor. Jesús dejó este estandarte a sus discípulos antes de ir a la cruz y ascender al cielo. Amor a Jesús es igual a obedecer sus mandamientos. Si me ama, guarda mis mandamientos. Creo que la profunda reverencia que Esdras tenía por Dios lo llevó a conocer y a estudiar su palabra diligentemente y como resultado lo puso en práctica.
El amor que alguien se desarrolla, crece y fortalece a medida que conocemos a ese alguien y aceptamos a esa persona. Esdras quería conocer más de Dios y lo logró. No solo lo logró, sino que lo obedeció. Y no solo lo obedeció, sino que también lo enseñó. A medida que uno invierte tiempo con una persona, el afecto, el amor, la fidelidad por esa persona va a madurar. Amar a alguien no consiste en palabras solamente, sino en hecho y en verdad. Así dice 1 Juan 3:18. Y esto quiere decir que el amor nos lleva a conocer la forma de pensar, hablar y actuar a cierta persona. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo te bendice? ¿Cómo está contigo? Tienes que conocerlo. Tienes que saber quién es Dios. Porque nuestro amor a Dios se mide por la forma en que nosotros nos actuamos con Él. ¿Hasta qué grado, hasta qué punto tú te entregaste al Señor? ¿Hasta qué punto Dios es más importante que cualquier persona en el mundo? Y ahí se demuestra cuánto amor tienes para Dios. ¿Dios es primero en tu vida? ¿O primero es otra persona en este mundo? ¿Primero te importa obedecer y honrar a Dios? ¿O te importa más bien tu bienestar personal, tu vida personal, tus proyectos personales, tu bienestar personal? Y luego Dios, allá en el tercer, cuarto casillero. Ahí es donde determina si tú verdaderamente amas a Dios. El verdadero amor por Dios tiene como fruto obedecer su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra, es tu regla, es tu mandamiento, es tu conducta, es lo que tú tienes que hacer. ¿Lo dice la Biblia? No hay discusión. Puede venir un pastor y decirte, no, pero mirá, eso era en aquellos tiempos, en estos tiempos. No. Porque así fue que se desfiguró la fe en el Señor. Así fue que se cambió la fe en el Señor. Por los hombres que la cambiaron. Dios no cambió. Dios siempre es Dios. Y Dios no cambia. No es hombre para que se arrepienta. Su conducta, su palabra, su doctrina no cambia. Es la misma de las miles de años para atrás, como ahora. Cuando Moisés escribía el Antiguo Testamento, es el mismo Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, es el mismo Dios, es la misma conducta, la misma doctrina, nada cambió. Pero aparecieron denominaciones y esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se puede cambiar, esto no se puede cambiar. No, porque es el sentido, según el sentido, entonces hay miles de interpretaciones de un mismo versículo. Y el Señor Dios no cambió, es el mismo. Así que si conocemos al Señor, obedeceremos su palabra, no la palabra de los pastores ni de los denominacionales diferentes. No, Señor. No es un asunto de solo una lectura para obtener información, la Biblia, para sentirme mejor. Yo después que leo un salmo me siento mejor. No. Está bien que te sientas mejor porque eso es el resultado de que estuviste con el Señor un rato. Pero te fuiste por arribita del agua. Dale tiempo a profundizar. ¿Por qué escribió esto fulano? ¿Por qué dijo esto este escritor? ¿A qué llegó? ¿A qué punto llegó esto? ¿Y por qué lo dijo? Para imitar a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que conocerlo y saber cómo actuó en todas las áreas de la vida. Cuando se le acercó, dice la gente, y trajo una mujer pecadora. Dice. Entonces le dijo, Señor, encontramos a esta mujer en adulterio. Jesús no se dio vuelta y le dijo, bueno, entonces usted tiene que morir porque la ley dice que la apedreen, vaya a apedrearla. ¿Dijo eso? Se agachó en tierra y empezó con el polvo allí a jugar un poco, por decir jugar, a mover su dedo allí en la tierra y entonces dice el Señor, ¿qué dijo?
El que no tiene pecado, que tire la primera piedra, porque había que apedrearlo. Y de a poco se fueron todos. Jesús se levanta, ve que no hay nadie y dice: ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La actitud de Jesús no era: voy a enjuiciarla según la ley de Moisés. La actitud de Jesús era amor, misericordia, bondad, perdón. Que me enseña entonces Jesús en los actos de que yo puedo encontrar a una persona, por ejemplo, robando. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? ¿La tengo que condenar? ¿La tengo que apedrear? No, porque la ley dice: ¿qué tengo que hacer yo en las acciones de mi vida? Si tú conoces a Cristo y las acciones de Jesús en cada área de lo que Él fue haciendo, te vas a dar cuenta de que tu actitud es muy lejana a lo que Cristo es. Cuando lo estaban crucificando, las palabras de Jesús eran: Dios, cáeles con un rayo y parte a todos estos soldados que me están crucificando. ¿Dijo eso? Dijo: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Perdónanos, porque no saben lo que hacen. Esa actitud es la que nosotros tenemos que tener. Pero ¿cómo yo voy a saber lo que tengo que hacer si no conozco a Cristo? Entonces actúo como el mundo me enseña, como la maldad que tengo adentro de mi corazón. Actúo como el ser humano, pero yo no puedo actuar como los otros. Yo tengo que actuar como Cristo, porque tengo que imitar a Cristo en mi vida. Eso se llama amar a Dios. Vamos a ir al capítulo 8 de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Después de Esdras está Nehemías, por si no lo saben. Luego está Esther. En el capítulo 8 de Nehemías vemos, como les dije al principio, Nehemías y Esdras eran contemporáneos. Uno hizo una cosa, el otro la otra. Y acá suceden varias cosas. Yo quiero leer algunos versículos. Capítulo 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo mes, del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, bueno, hay una cantidad de nombres que no los voy a leer. Vamos al versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, hay varios nombres ahí también, los pasamos por arriba, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la Escritura. Voy a parar ahí. Varias observaciones. Primera observación: se juntaron todos en la plaza. ¿Sí? Segunda observación: hicieron un púlpito. La primera vez que la palabra de Dios nombra un púlpito. En un lugar más alto, como estamos haciendo nosotros, una platea, un lugar más alto, para que todos lo puedan ver. Tercera observación: desde el alba
hasta el mediodía, leían la palabra de Dios. Y en el versículo 8 dice que ponían el sentido para que la gente entendiese lo que se estaba hablando, más claro, ¿no? El sentido más común. Si ustedes leen los originales, no van a entenderlo tanto como ahora nosotros lo entendemos. La Biblia no estaba escrita por capítulos, por versículos, ni nada de eso. El original, ¿no? O sea, lo que tenemos como el canon bíblico. Luego los traductores lo tradujeron de esta forma. Hay libros que están juntos, que no es lo mismo. Por ejemplo, había 29 libros en el Antiguo Testamento, unidos, ¿no? El otro día el hermano lo estaba compartiendo. Y la traducción entonces nos lleva, porque yo les doy una dirección de capítulo, libro, capítulo y versículo, y ustedes llegan rápido. Si no tuviéramos esa identificación, tendríamos que andar hojeando muchas páginas para poder llegar a la lectura. Entonces, nos facilita la lectura. Y por eso decían, ponían el sentido de la palabra para que la gente entendiese. Hoy nosotros entendemos más la palabra de Dios. Hay Biblias más contemporáneas después de las 60 que no me gustan mucho porque han llevado la lectura muy lejos, muy lejos. Le han cambiado muchas cosas y no me gusta. Creo que en esta versión, y yo recuerdo, era un niño y cuando salió la 60 hubo pastores que poco más la crucificaban la 60, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Yo recuerdo que hay pastores que piden, por favor, no leer la 60, que vayan a la antigua versión, que lean la antigua versión, ¿no? Esa que regalamos las Biblias y toda la cantidad de folletos que vino, como el pastor Sawyer nos había mandado, muy defensor de la antigua versión. Porque era más original la traducción del inglés al castellano. Pero leyéndola esa no es lo mismo que leer esta, ¿no? Y cuando salió la 60 hubo una crítica muy fuerte. Hoy podemos criticar a otras versiones más modernas porque han cambiado muchas cosas y no es bueno. Pero me gusta ese versículo, que Esdras se paró allí en el púlpito y empezó a leer la ley del alba hasta el mediodía y el resultado es espectacular. El resultado es que la gente se puso a llorar. El resultado es que la gente se empezó a arrepentir. Y entonces allí en ese mismo pasaje, Nehemías le dice, en el versículo 9, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis. Miren lo que dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Me imagino lo que era esa congregación, ¿no? Qué hermoso ver el compungimiento de espíritu que había en ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque la gente no sabía las Escrituras. La gente ignoraba, porque sus propios padres y abuelos se habían ido cautivos y habían olvidado esta palabra. Y Esdras volvía a poner el culto y la palabra de Dios en el pueblo de Israel, con la ayuda de Nehemías el gobernador, con la ayuda del rey Artajerjes desde Persia, con la ayuda de Dios. Otra vez Israel vuelve a ser Israel de Dios. Y todavía sigue la escritura, ¿no? Ya veo que algunos siguieron leyendo. Dejen para casa, después lo leen, ¿no? Y allí Nehemías y los demás decían, no lloren, es un día de alegría. Y empezaron a decir estas palabras, que se fueran a comer y compartir con los que no tienen. Y ahí se hizo una costumbre luego a los israelitas. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos también, otra cosa apasionante para hablar. Qué hermosa que es la palabra de Dios, hermano querido, ¿no es cierto? Aquí Esdras es considerado un hombre erudito en la ley de Dios, como dice el 7:12, en el capítulo 7, versículo 12, de Esdras. Dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, dice, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Esta es la carta de Artajerjes para
que Él la lleve a los pueblos cercanos a Israel. ¿Y cómo lo describe Artajerjes? Sacerdote y escriba, erudito en la ley, un profesional de la ley del Señor, estudioso de la ley de Dios. Hermanos, ¿usted quiere que Dios lo use? Esté dispuesto con el corazón de Esdras, con la disposición de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Un copero del rey. ¿Qué terminó siendo? El gobernador de Jerusalén, reedificando la ciudad, conteniendo a la gente, volviendo el culto con Esdras. Qué tiempos aquellos preciosos, ¿no es cierto? Uno de los propósitos principales de Esdras era dedicarse al estudio de la ley y enseñar a Israel lo que Dios había ordenado a Moisés siglos antes. Se le consideró un erudito. Los apóstoles hicieron lo mismo. Y ahí viene en el capítulo de Hechos 6 los diáconos. Cuando dice, designaron a hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría para entender a la gente, mientras ellos se dedicarían de lleno a la predicación de la palabra. Y por primera vez vemos la palabra diácono en la iglesia. Luego eso yo lo voy a ver un poquito más adelante dentro de un par de domingos. Probablemente no todos los hermanos están a tiempo completo para la obra y no pueden porque tienen que trabajar y tienen sus actividades. La función de Esdras o los apóstoles era enseñar la palabra de Dios a full time, todo el tiempo. Pero no solamente en la iglesia o en el templo, sino en las casas, en los trabajos, en las escuelas, y eso corresponde para todos. En donde estemos, en la ciudad que estemos, en el compañerismo, en el trabajo que estemos, no importa. Todos somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación y a todas las personas. Empezó el versículo 10 diciendo, él inquiría la ley, luego dice que la obedecía y luego por tercera vez, por tercer punto, la enseñaba. ¿Vamos bien? Primero tenemos que saberla nosotros, pero no solo saberla, sino obedecerla. No solo saberla y obedecerla, sino también enseñarla y compartirla. Toda persona que ha nacido de nuevo, que tiene una comunión íntima con el Señor y con otros hermanos de la iglesia local, tiene la responsabilidad de compartir y anunciar el Evangelio. Y esta es una tarea que no podemos olvidar ni ignorar. Así lo dice la palabra en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas, anteriormente bautizándolos también. Y esta es nuestra gran comisión. Es necesario ir y enseñar la palabra a los perdidos. Aférrate de la palabra de Dios. Pon tu confianza total en la palabra del Señor. Quizás esto no he mencionado en este versículo de Esdras, que nosotros podemos haber mencionado, pero puede ver la dependencia total que tenía Esdras de Dios. Él dependía de Dios. Él quería inquirir de Dios. Él quería comunicación con el Señor. Él tenía compañerismo con el Señor. Él tenía una íntima relación con Dios. Y eso lo impulsaba a obedecerla y a enseñarla a otras personas. En la medida que tú conozcas las Escrituras, ten por seguro que estás creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Y esa es su voluntad, que tú y yo conozcamos profundamente la palabra, pero no para quedarnos con ella, sino también para enseñarla. ¿Qué debemos hacer entonces? Leer la Biblia, pero estudiar la Biblia. ¿Qué debemos hacer? Conocer a Dios, pero tener a Dios en nuestro corazón. Para cerrar este mensaje, quiero compartir con ustedes el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. 26, 41.
Dice este versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es entonces la clave del éxito de un cristiano? Dos cosas dice este versículo, que fue Jesús mismo que lo dijo. Velar y qué más. Y orar. El resultado, que vamos a estar firmes en Cristo, que no vamos a caer en la tentación. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros no velamos ni oramos? Vamos a estar propensos a caer en la tentación. Porque hemos debilitado nuestra fe, hemos debilitado nuestra comunión con el Señor, hemos debilitado el estudio bíblico, nos estamos olvidando y ciertamente, como dice ese versículo, la carne es débil. El espíritu está presto. ¿A quién estamos alimentando? ¿Al espíritu o a la carne? Creo que Esdras alimentó el espíritu y por eso Dios lo tomó, hizo de él un gran siervo del Señor y el pueblo de Israel se arrepintió de sus pecados y volvió a Dios a obedecer su palabra. Si tú sigues estudiando el libro de Esdras, en el último capítulo dice que ellos se habían unido a las mujeres extranjeras y habían tenido hijos con ellas. Entendiendo la palabra de Dios que no podían hacerlo, lo que hicieron fue, se reunieron todos y despidieron a sus mujeres con sus hijos que se fueran de Israel. Las echaron. Cualquiera de ustedes que lee esto dice, pero estamos equivocados. Ya están unidos, ya están casados, tienen hijos. Sí, pero la ley de Moisés dice que no se podían casar con mujeres paganas. Y ellos lo hicieron, pecaron. Y ahora tenían que despachar a sus mujeres y sacarlas de Israel para recibir la bendición de Dios. Hay cosas que te atan a ti. Hay cosas que te están guardando de obedecer completamente al Señor. Le puedes echar la culpa al pastor, a la iglesia. Esta iglesia bautista es muy fuerte, yo quiero ir a una denominación más livianita, que tenga otras costumbres, que me deje pecar más libremente. ¿Te gustaría acomodar tu vida cristiana a la denominación de una iglesia, de un pastor más moderno o más carismático? Le vas a errar, porque no estamos hablando de pastores ni de denominaciones. Estamos hablando de cristianos y de la palabra de Dios y de Dios. Nada más. No exaltamos nuestra denominación como bautistas, sino que exaltamos la obediencia a Dios. Sí creo que estamos en una iglesia de sana doctrina, pero también estamos propensos a caer en tentaciones cuando no estamos firmes en nuestras convicciones. Y no solamente nuestras convicciones de práctica, nuestras convicciones en cuanto a Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa que yo vaya a la iglesia? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo le enseño yo a mis niños, a mi gente? ¿De qué le digo a mis parientes? ¿Qué hago yo acá en la iglesia? ¿Qué participación? ¿O vengo, me siento, escucho y me voy? No, eso es como un saco roto. Yo tengo que aprender, yo tengo que profundizar, yo tengo que llegar a conocer a Dios. Yo tengo que aprender a obedecer a Dios. Y yo tengo que enseñar de Dios. Y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de todos. Y lo que tú aprendiste hoy, si lo pones en práctica, ve a tu amigo, compañero, pariente, vecino, y dile las mismas cosas que escuchaste, para que él también acepte a Cristo como su Salvador personal. Ponte a alguien en la lista. Di, yo voy a orar por esta persona, específicamente, 1, 2. Voy a orar por esta persona hasta que se convierta a Cristo. No voy a dejar. Él tiene que caer arrodillado a los pies de Cristo. Ponte esa meta. Si no tienes meta en la vida, no sirve. Todos tenemos que tener meta. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Hoy en día hay varios que se están nombrando ministerios en la iglesia. ¿Qué quieres hacer con ese ministerio? Primero cúmplelo. Luego del tiempo, si quieres ir un poquito más arriba, profundizar un poquito más de responsabilidad, hazlo. Y el Señor va a tomar a Esdras, a Nehemías, hombres sencillos, pero con corazones dispuestos. ¿Estás dispuesto tú a servir al Señor?
¿Estás dispuesto a dar un pasito más? ¿Estás dispuesto a salir del vulgo, de lo vulgar, y destacarte un poco más, salir tu cabeza sobre los demás? No para orgullosamente, no para sobresalir, para cumplir, miren que yo soy mejor, no. Porque la Biblia nos dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Con humildad, con servicio, con el latón lavando los pies de los discípulos, sirviendo a los demás, es cuando el Señor te va a poner en lugares de confianza. ¿Por qué Dios le dio confianza a Esdras? Porque Esdras hizo algo por eso y lo logró. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Te estás esforzando para ser un siervo, una sierva del Señor? Más allá de tu vulgar vida cristiana, les digo vulgar, o quizás ese nombre es muy fuerte, ¿no? Normal, no sé, ¿qué otra palabra se les ocurre? Hay otra palabra que se usa ordinariamente, pero no porque sea ordinario, sino que ordinariamente cuando es normal, aparentemente. Sobresale de la población, sobresale de la congregación. Ven más allá, da un pasito más. Conoce a Cristo. Es hermoso ver cuando ustedes están creciendo. Recuerdo a algunos de ustedes cuando empezaron. ¿Dónde están llegando? Y uno ve a sus hijos espirituales y tiene gozo en su corazón porque están aprendiendo. Eso es lo que Dios quiere. No te quedes atrás, profundiza, aprende. Y cuando aprendas y obedezca, el Señor te va a dar para que tú enseñes a los demás. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias por Esdras. Te damos gracias por Nehemías. Te damos gracias por esos dos hombres simples que salieron de su estado para servirte a ti y hacer grandes cosas. Señor, bendice a esta congregación para que también haya sobresalientes que quieran dar un paso más y profundizar más y ser más siervos, más entregados, más llamados. Oh Dios, que esta congregación se destaque en las congregaciones que vemos en Maldonado. Que la gente vea aquí en nosotros gente que quiere amarte, que quiere obedecerte, que quiere conocerte. No simplemente una religión de venir a sentarnos, escuchar himnos, sino vivir la vida cristiana profundamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llegar a ese nivel. Ayúdanos a poder llegar a nivel espiritual que tú deseas de nosotros, que esperas de nosotros. Que no hagamos oídos sordos, sino que seamos prestos para decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíame. En el nombre de Jesús.